Bienvenidos a Charlas en la U, el programa de opinión de la Universidad del Valle. El proceso de construcción de la identidad cultural de los pueblos originarios de América, cuando no había fronteras nacionales, ha tomado muchas luchas y muchas generaciones. Una de las personas que más ha contribuido a ese proceso es nuestra invitada de hoy. Se trata de doña Bárbara Muelas, la primera mujer indígena miembro de la Academia Colombiana de la Lengua, a quien le agradezco mucho que haya venido desde Silvia a la grabación de este programa. Doña Bárbara es licenciada en Educación Primaria de la Universidad de San Buenaventura y es magíster en Lingüística y Español de la Universidad del Valle. Es una de nuestras ilustres egresadas y son muy pocos las personas que tienen ese carácter de miembro de la Academia de la Lengua. Yo quisiera empezar por preguntarle algo sobre su vida en la comunidad guambiana, cuando usted, que ya hoy es una mujer mayor, cuando era niña, ¿qué tanto ha cambiado el género de vida en el resguardo de Guambía desde cuando usted era una niña hasta ahora? El cambio ha sido muy grande. Cuando yo era niña, porque yo nací en un lugar donde estaba dividida dos regiones. Una era el resguardo de Guambía, el otro era las haciendas. Entonces yo crecí en las haciendas como terrajeros, como hija de terrajeros. Entonces era muy diferente la vida social del trabajo, todo era diferente. Los que vivían en el resguardo, que era tierra libre, y los que éramos terrajeros, porque pues ser terrajero es como una forma de esclavitud, porque por el hecho de vivir allí, que fue nuestra tierra, pero que tocaba seguir pagando terraje. O sea, entonces, ¿usted nunca vivió en la comunidad guambiana? Hacemos parte de Guambía, pero entonces nos dividieron exactamente porque se volvieron haciendas y las grandes haciendas quedaron con la gente misa que somos nosotros, y también había un resguardo que era libre, que no pagaban terraje, era diferente. Entonces es por eso que había esas como dos divisiones. Entonces mi niñez, mi juventud, me la pasé trabajando con mis padres, pagando terraje, ayudándolo a ellos porque ellos pagaban terraje. Entonces, esa fue mi juventud. ¿Y cómo fue posible que una niña que estaba en esas circunstancias y una muchacha que estaba en esas circunstancias pudiera ir a la Universidad San Buenaventura a estudiar? Bueno, habían pasado ya muchos años. Cuando era pues mi familia terrajera, empezaron a luchar por recuperar las tierras. Entonces en ese momento mis hermanas, mis hermanos empezaron en esa lucha por recuperar la tierra. Al dar esa iniciativa, entonces los llevaron a la cárcel, por supuesto. Entonces había la necesidad de aprender otra llegua que no era mía, porque yo hasta el momento no sabía sino hablar mi lengua, no sabía que era castellano, pues llegamos a la escuela, pero pues no entendíamos a la maestra, había muchas cosas. Entonces ya me obligué pues a aprender otra lengua, que es el castellano, aprender las cosas. En esa época la escuela era memorística y aprendimos a memorizar. Entonces, bueno, en esa forma fue el empiezo de mi infancia, de mi juventud, hasta que llegué más tarde. Después me hice un bachiller académico allá en el pueblo, y con eso pues empecé a trabajar porque mis autoridades me obligaron, me necesitaban, que una niña que ya había hecho bachillerato y que ya sabía el español, debería estar con los niños, enseñándole pues a los niños a la traducción del español, del Namriga al español, lo contrario pues hacía,
para que los niños pudieran entender al maestro y pudieran aprender. Esa fue la razón por la cual usted comenzó estudiando en una licenciatura de educación, para ser maestra. Sí, pues mis autoridades me obligaron a ser maestra, entonces tuve la necesidad de hacer pedagogía. Pues primero fui a la normal de señorita a hacer bachiller pedagógico, entonces aprendí a hacer pedagogía para enseñar a los niños. Luego ya trabajando con los niños, vine a San Buenaventura para hacer la licenciatura. Cada vez he hecho esos estudios por necesidad. ¿Y usted fue maestra? ¿Fue maestra en algún momento de su vida? ¿Maestra para enseñarle a leer y a aprender español a los niños? Sí, claro, sí, yo he sido maestra. Empecé con los niños más pequeños, que era el preescolar, para orientarlos, para que llegaran en esa transición a que aprendieran a leer, porque la dificultad allí en ese momento era aprender a leer porque no saben el castellano y la escuela enseña el castellano a leer y a escribir eso, entonces los niños eran supremamente pues orales, entonces ahí empezamos. ¿Y en qué momento dio el salto de ser maestra a estudiar filología y español en la Universidad del Valle? Eso fue cuando ya estaba terminando mi licenciatura. Ya estaba para graduarme de licenciatura, cuando de pronto, pues eso era casi aquí al frente, y encontré a un amigo. Un amigo me dijo, ve, están abiertas las matrículas, todo eso que de la Universidad del Valle. ¿Usted por qué no hace esa lingüística y español? Entonces le dije, no, pues ni siquiera he terminado, me falta todavía. Y para ir allá, pues vi esto como muy distante, muy lejos para llegar a esto. Pero él me dijo, no, yo tengo mi esposa que es profesora aquí, tengo las posibilidades de hablar con el director del magíster en ese momento, que era don Ángel Baena, doctor Ángel Baena. Entonces hablaron con él y me dijeron que me recibían. Entonces eso fue un amigo, a través de un amigo llegué aquí. Usted se graduó con una tesis sobre la relación espacio-tiempo en el pensamiento guambiano, donde el tiempo se concibe no de manera lineal, sino como una espiral. Eso es casi un tema filosófico. ¿De qué trataba esa tesis? Ah, sí. Cuando estudié, pues tocaba hacer la tesis. Entonces, eso estaba en el pensamiento de la gente, en el pensamiento misaj. Estaba en la lengua. Hablaban del tiempo, hablaban del espacio, que era muy diferente. Como yo ya aprendí el español, entonces ya entendí que la lengua era diferente al español, totalmente. Era otra cosa, otro mundo, esa diferencia. Porque encontré que el tiempo no se concibe que digamos de este punto allá, que termine allá. Para nosotros el espacio es en forma de espiral, entonces se va expandiendo, se va expandiendo. Esas cosas están en la lengua, en el pensamiento de la gente. Hablamos así. Pues podía decir yo una palabrita en Enrique, decimos, nosotros no vamos de aquí hasta allá, sino que vamos enrollando y después regresamos desenrollando para la casa. Entonces, la casa es el punto. Sí. Toda su actividad académica ha girado alrededor de la divulgación de los valores culturales del mundo Misak. Su preocupación central ha sido que esos valores de la cultura Misak los conozca el resto del país. Sí, era necesario que conozca el país para que vieran la diferencia de que no solo... Porque siempre he pensado que a nosotros, los indígenas, al llevar una escuela en una región, nos quieren pues... En primer lugar, la educación era civilización. Entonces, civilizarnos, volvernos muy religiosos y que todos fuéramos iguales, tanto los niños, todos los niños fuéramos iguales, o mejor dicho,
como que querían empacar en un solo costal. Eso era. Entonces yo dije, no, es que no puede ser. Nosotros somos diferentes, pensamos diferente, hablamos diferente, pensamos diferente. Entonces no puede ser igual. La educación propia está en la casa y debe ser diferente. Entonces eso quería demostrar, que todo el mundo se diera cuenta que nosotros somos diferentes y que se nos respete esa diferencia. El idioma que habla la comunidad es el idioma Namtric, que es un idioma de la familia lingüística chibcha. Ese idioma ha sido más que todo una tradición oral y, sin embargo, una de sus preocupaciones fundamentales, no solamente suya, sino desde hace mucho tiempo, ha sido lograr que haya un lenguaje Nambric escrito. ¿Cómo ha sido ese proceso de construcción por escrito de la lengua Nambric? Sí, nosotros hablamos, nuestra lengua se llama Namric y también le decimos Namuiwam. Siempre ha sido oral. Los estudiosos de la lengua, pues, que son lingüistas, antropólogos, todo eso, no sé cómo clasificaron nuestra lengua, lo clasificaron como de la familia chibcha. Pero uno mirando, y luego clasificaron otras diciendo que eso es una lengua aislada, no pertenece a la familia chibcha, ni caribe, que no. Últimamente dijeron pues que esto pertenecía a la familia de la lengua Awa. Yo no sé por qué hacen como le digo, ese pensamiento, esa forma de llegar a esos conceptos. Para mí, la lengua Namric, eso es aislada, porque tiene unos símbolos diferentes que no están en ninguna otra lengua. Entonces, claro, por el hecho de que nosotros, por ser América hablante de otros idiomas, tenemos muchas cosas en común. Con los nazas tenemos algunas palabras que son las mismas que ellos dicen, y también en muchas otras lenguas. Tenemos algo que ver con eso. Hasta en México uno dice, allá existe la palabra, no sé si es un estado, un pueblo, Chapultepec, y Chapul es una palabra misaj. Entonces uno dice, hasta allá está eso, y va en otra parte encuentra palabras parecidas. Sí, entonces yo creo que los estudiosos de la lengua, como los lingüistas, miran eso, entonces lo clasifican ahí, sin tener en cuenta otras realidades. Antes de continuar hablando con doña Bárbara Muelas, académica de la lengua, vamos a hacer una pausa. Continuamos con la entrevista que le estamos haciendo a la señora Bárbara Muelas, la primera mujer indígena miembro de la Academia Colombiana de la Lengua, nombramiento que le fue hecho en el año 2024. Antes de eso, doña Bárbara había tenido un papel importante en un evento que fue fundamental para los colombianos, como fue la expedición de la Constitución de 1991, que reconoce precisamente que Colombia es un país diverso, con muchos grupos étnicos diferentes. Y a usted le pidieron que tradujera al Nambric, que es su lenguaje, el capítulo étnico de la Constitución de 1991. ¿Cómo fue esa tarea? La traducción se hizo en el momento que estaba terminando mi tesis, en ese momento. Había terminado la parte académica y yo estaba en mi pueblo haciendo la investigación, cuando en eso fue la Constitución del 91 y ya habían terminado la Constitución. Al año siguiente, que fue en 1992, se reunieron las autoridades. Yo me imagino que esos apartes de la Constitución para traducirla lo escogieron entre lingüistas, antropólogos, abogados de la ciudad de Bogotá. Entonces, cada pueblo, escogieron que cada pueblo tradujeran la parte étnica. A mí me correspondió lo de Guambía, porque en ese momento estaba la autoridad y me dijo, pues si hay un lingüista que ya está terminando, usted lo puede hacer ese trabajo. Y
y me obligaron a hacerlo. Y obviamente encontró palabras que no se ajustaban a los conceptos NAMBRIC, palabras en la Constitución que no se ajustaban a los conceptos NAMBRIC. Sí, porque era una lengua oral, totalmente oral, nunca escrita, y tenía que traducirlos a un lenguaje estructurado que era la Constitución Nacional de Colombia. Entonces tenía muchas palabras que no existían en nuestra lengua oral. Entonces tocó reunirnos con la gente, con los profesores, con el cabildo, para ver qué hacemos con esas palabras que no encontramos en América. Entonces empezamos entre todos, como que por ahí está mejor decir una palabra, otra palabra. Entonces ellos me apoyaron mucho e inventaron unas palabras con una lógica, que tuvieran lógica en esa palabra, que no fuera pues una palabra al azar, para decir. Por ejemplo, encontramos una palabra que se llama, que dice minería, hablaban de minería. Entonces yo dije, minería, pero en Guambilla nunca hemos tenido una minería, entonces no tenemos esa palabra. Entonces, ¿cómo hacemos para esa palabra? Entonces pensamos de que una minería de lo que sea, sal, petróleo, oro, está debajo de la tierra. ¿Qué hacen con la extracción de esos productos? El petróleo, por ejemplo, lo sacan por economía, para hacer plata. El oro, todas las cosas que están debajo de la tierra, lo extraen para hacer plata. Entonces, hicimos ver, pues analizamos bien por qué existe esa palabra minería en español y lo de nosotros no. Y entendimos que no hay Un término. en Colombia no hay minerías de ninguna naturaleza. Entonces dijimos, Piré es tierra, An es economía, Shul es raíz. Entonces colocamos Piranshul, una palabra, Piranshul, economía, Piranshul como minería. Entonces quedó la palabra exacta, Y así me imagino, aprobada por las autoridades, por los profesores. Y así me imagino que pasó con muchas más. Lógica. Usted hizo un discurso de aceptación de su nombramiento como académica de la lengua en la Academia Colombiana de la Lengua, que es realmente una pieza maestra porque lo que trata es de establecer unos puentes entre el mundo guambiano y el mundo occidental y decir que son dos culturas distintas que necesitan conocerse para poder convivir. Y ese realmente es una pieza maestra en la forma como lo escribió y una parte de esa concepción que tienen los guambianos del mundo me llamó muchísimo la atención porque lo que usted les dijo a los académicos es, para nosotros el futuro está atrás porque es incierto, en cambio el pasado es lo que tenemos por delante porque es lo que nos guía. ¿Cómo es esa concepción del futuro y el pasado en la cultura guambiana? A ver, en el pensamiento guambiano está el pasado adelante y el futuro atrás. Por eso se hizo la tesis que yo hice se llama Relación, Tiempo y Espacio en el Pensamiento Guambiano, porque una sola palabra tiene esa relación de tiempo y espacio a la vez. Merrab es adelante, Merrab es el tiempo. Wenda es espacio atrás y Wendesh es tiempo futuro. Entonces, para nosotros siempre vamos hacia adelante, buscando el camino, lo que hicieron nuestros antepasados. Buscar el camino, a ver qué han hecho. Entonces, recordamos la historia, qué ha hecho este personaje, qué lo ha hecho. Entonces, nosotros miramos el pasado adelante. Nosotros vamos atrás de los que ya se fueron. En cambio, el futuro está atrás, el futuro no es conocido, es incierto, y sabemos que hay un futuro inmenso que va a venir, pero no lo sabemos qué puede pasar, mientras que el pasado sí, porque lo conocemos, lo vivimos,
y lo podemos recuperar, todo lo que han hecho nuestros mayores. Eso es toda una nueva concepción filosófica. Además de eso, ¿qué otras diferencias grandes usted percibe entre la tradición cultural colombiana y la tradición cultural Misak? Es una Digamos, gran diferencia. para ponérselo en otros términos, ¿qué es lo que los diferencia esos dos conceptos culturales? Primero, la lengua. La lengua es diferente. Nosotros manejamos la lengua de la naturaleza, mientras que lo que viene de afuera es otra lengua. Nosotros decimos lengua que trajeron, lengua que viene afuera, que tiene otra concepción, otra filosofía. Nosotros siempre manejamos la lengua de la naturaleza. La naturaleza da todo, la naturaleza tiene sus sustantivos, sus cualidades, todo, todos los verbos, todo lo encuentra allí. Por eso nuestra lengua es de la naturaleza. Entonces, la diferencia está ahí, que nosotros hablamos diferente, que no es cristiano, porque la otra lengua viene allá, trajo el cristianismo, entonces la lengua es la lengua cristiana que siempre nos han... Porque obviamente la diferencia de las lenguas lo que refleja es que hay una diferencia en los mundos, son dos mundos distintos que expresan concepciones distintas, pero se han ido, digamos, asimilando mutuamente, ¿o no? Sí, 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 hemos asimilado mucho, por eso uno ha venido aquí a estudiar. Yo soy exalumna que lo siento con mucho orgullo, que yo aprendí mucho, aprendí el español, aprendí y he aprendido mucho. Y era necesario, y hasta ahora es necesario. Hay muchos estudiantes que están aprendiendo, que están estudiando, y gracias a la universidad, esta Universidad del Valle, tiene mucha acogida de los Misak. Hay mucho estudiante Misak aquí. Es la comunidad de estudiantes indígenas más grande de Colombia. Sí, tenemos más de 1000 estudiantes. Eso estoy viendo, que eso. De aquí han salido médicos. Tengo un sobrino médico que salió de aquí. Bueno, así. Hay muchos profesionales en nuestro... Hay otro tema que me llamó mucho la atención en su discurso, porque finalmente no era solamente que usted fuera la primera académica de la lengua de carácter indígena, sino también que era la primera mujer indígena que llegaba a esa posición, viniendo de una comunidad donde las mujeres han tenido un papel tradicionalmente muy secundario. Usted en ese discurso dijo algo que a mí me llamó mucho la atención, y fue: las mujeres fuimos educadas en el silencio, o sea, para estar calladas, y nuestro centro es el fogón, que además se supone que en la arquitectura Misak está en el centro de la casa. O sea, era una especie de destino de la mujer de estar callada al pie del fogón. Eso ha cambiado pues de una manera radical cuando usted se presenta como una académica de la lengua en Bogotá. Pero ¿cuál es la posición real de la mujer guambiana en este momento y qué tanto ha cambiado su papel con los procesos educativos como el que usted tuvo? Sí, pues nuestra raíz, nuestro pasado, hace pues ya 60, 70, 80 años, a las mujeres no los enviaban a la escuela. Yo a veces pienso que tenían razón las mamás o los padres que no los mandaban a la escuela, porque ¿qué aprenden en la escuela? En la escuela aprende lo de afuera y lo de uno no aprende. Entonces, son los cambios. En este momento tiene tanta acogida en los colegios, todas las universidades de Colombia. En todas las universidades yo sé que hay muchos estudiantes. Pero entonces en este momento, en la época mía, no era permitido la mujer estar hablando en público. No, si yo tengo alguna razón, si yo tengo una idea importante, tengo que decirle al compañero que está ahí para que él se lo diga, pero como mujer no.
En eso estábamos, pero como ya salimos a estudiar, ahora ya podemos hablar, ya. Es otra cosa. Otra persona, pero ¿Cómo es el proyecto que usted tiene o que ustedes tienen de construir una universidad intercultural? bueno, ese proyecto fue porque allá producimos bachilleres como en todo Colombia, bachilleres. Pero nosotros queríamos que los niños, que los estudiantes fueran guambianos y no simple bachilleres. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que el muchacho que conozca lo nuestro, que conozca la historia, que conozca muchas cosas nuestras de adentro, que conozca lo propio. Pero resulta de que no llegamos a eso. Yo siendo profesora allí en un bachillerato, pues uno le da unas horas como cátedras, escribir la lengua, lo que sea, pero no llegan a eso. Los muchachos ahí terminan bachillerato y es un bachiller como Ellos todo, quieren todo construir bachiller. algo más de... Entonces, con eso quisimos hacer, no se llamó Universidad MISAC, o MISAC Universidades que le decimos, sino que quisimos agrupar a esos muchachos que no pueden pasar a las universidades, que están ahí deambulando. Ellos deben aprender lo nuestro, aprender una cosa diferente, que entonces empezamos que los teitas, que los gobernadores, que las mamás, los que saben, le enseñan algo nuestro, algo propio, algo de la historia propia, algo así. Entonces, así empezamos con un grupo numeroso de bachilleres que no pudieron pasar a las universidades. Empezamos así, pero ellos, estando allí ese grupo de estudiantes que ya son bachilleres, dijeron, no, pues ya hicimos el bachillerato, que esto no se llame un grupo así por así, sino llamémosle universidad. Qué bien. Por ahí eso es una cuestión de muchachos. Yo quiero agradecerle a la señora Bárbara Muelas, académica de la lengua, que nos haya acompañado en este programa de charlas en la U, que está siendo grabado en el Museo Arqueológico Julio César Cubillos de la universidad. Hemos hecho este montaje de piezas precolombinas para hablar de esas viejas culturas colombianas. Con esta vieja. Y quiero agradecerle mucho a doña Bárbara que nos haya acompañado. Ella está aquí en la universidad no solamente para la grabación de este programa, sino también para reunirse con miembros de su comunidad e invitarlos a una próxima emisión. Muchas gracias.